Mi novio me terminó porque le fui infiel con su hermano, pero aún lo amo y quiero recuperarlo. Necesito consejos. Marcos y yo éramos de esos que completan las frases del otro. 4 años construyendo una vida que se sentía como un refugio. Él es ingeniero, un hombre de mente lógica pero con un corazón increíblemente tierno, al menos conmigo. Su amor era mi ancla, la única constante en mi mundo a menudo caótico. Yo trabajo en organización de eventos, un trabajo que exige mucha energía social, y llegar a casa con la paz de Marcos era como llegar a un oasis. Él y su hermano mayor, Lucas, son como la noche y el día. Si Marcos es la calma, Lucas es la tormenta. Es un músico, un alma apasionada y un poco salvaje que vive el momento. A pesar de sus diferencias, son increíblemente unidos, con ese tipo de vínculo fraternal que es a la vez admirable y un poco intimidante. Desde que empecé a salir con Marcos, Lucas me acogió inmediatamente. Se convirtió en un hermano mayor para mí también. Era mi traductor de Marcos, el único que podía explicarme lo que pasaba por la mente de su a veces hermético hermano pequeño. Nuestra relación era sólida, de verdad, pero en los últimos 6 meses, una grieta comenzó a aparecer, y no era culpa de nadie, en realidad. A Marcos le dieron un proyecto enorme en el trabajo, uno que podría significar un gran ascenso. Estaba increíblemente orgullosa, pero el estrés lo transformó. Desapareció. Llegaba a casa agotado, se encerraba en su estudio durante horas, y nuestras conversaciones se redujeron a logística. La risa, la conexión, todo se fue apagando. Empecé a sentirme increíblemente sola, como una invitada en mi propia casa. Intentaba hablar con él, le preparaba cenas especiales, le sugería escapadas de fin de semana. Pero él estaba en otro planeta. Ahora no puedo, Ana, estoy hasta arriba, se convirtió en su respuesta estándar. Y, como siempre hacía cuando no entendía a Marcos, recurría a Lucas. Lo llamaba para desahogarme, para pedirle consejo. ¿Está bien? Apenas me habla. Lucas siempre estaba ahí. Me escuchaba durante horas, me aseguraba que Marcos me quería, que solo estaba bajo una presión inmensa. Así es él, me decía. Se mete en su cueva. Pero, saldrá. Solo tienes que tener paciencia. Lucas se convirtió en mi sistema de apoyo. Nos veíamos para tomar café, me llamaba solo para ver cómo estaba. Llenó el vacío que Marcos había dejado. Empezó a entenderme de una manera que sentía que Marcos ya no lo hacía. Conocía mis frustraciones, mis miedos. Nuestra conexión se hizo más profunda, más intensa. Me convencí a mí misma de que era algo puro, una amistad nacida de una crisis compartida. Él estaba preocupado por su hermano, yo por mi novio. Estábamos en el mismo equipo. O eso creía yo. La amistad con Lucas se convirtió en mi único salvavidas. Mientras Marcos se hundía más y más en su trabajo, Lucas era el que me mantenía a flote. Notaba los pequeños detalles que Marcos ya no veía. Si me cortaba el pelo, Lucas era el primero en decírmelo. Si estaba estresada, aparecía con mi café favorito. Empezó a sentirse como si él fuera mi verdadera pareja en esta crisis, el copiloto, mientras que Marcos era solo un pasajero dormido en el asiento trasero. Empecé a mentir, pero eran mentiras pequeñas, inofensivas. Mentiras de omisión. No le contaba a Marcos cada vez que veía a Lucas. No era por ocultar algo malo, sino para evitar un conflicto innecesario. Sabía que si le decía, voy a tomar un café con tu hermano para quejarme de que no me haces caso, solo añadiría más estrés a su ya sobrecargado plato. Era más fácil, más eficiente, simplemente no mencionarlo. Era un acto de protección, en cierto modo. Lo estaba protegiendo de un drama que no tenía la energía para manejar. Mi justificación era simple, necesito a alguien con quien hablar, y Lucas es la única persona en el mundo que entiende por lo que estoy pasando. Es familia. No hay nada malo en apoyarse en la familia durante una crisis. Lo hago para mantenerme cuerda, para poder seguir apoyando a Marcos cuando finalmente salga de su cueva. La línea comenzó a desdibujarse una noche, hace aproximadamente un mes. Lucas me había invitado a un pequeño concierto de un amigo suyo. Marcos, por supuesto, estaba trabajando hasta tarde. Al principio dudé, pero la idea de otra noche sola en el apartamento era deprimente. Así que fui. La música, las luces tenues del bar, un par de copas, todo creó una atmósfera íntima. Entre canciones, Lucas se inclinó hacia mí y me dijo, no sé cómo lo hace. Si yo tuviera a alguien como tú esperándome en casa, ningún trabajo del mundo me mantendría alejado. El cumplido me recorrió como una descarga eléctrica. Fue la primera vez en meses que alguien me decía algo tan directamente halagador. Me sonrojé y le di un golpe juguetón en el brazo, pero la semilla quedó plantada. Esa noche, de camino a casa, no podía dejar de pensar en sus palabras. Nuestros mensajes de texto se volvieron más frecuentes, más personales.
Empezamos a compartir chistes internos, canciones que nos recordaban al otro. Él me enviaba fotos de su día a día, y yo del mío. Estábamos construyendo un pequeño mundo paralelo, uno donde yo era el centro de atención. Me convencí de que no estaba cruzando ninguna línea real. No había contacto físico, no había declaraciones de amor. Era una infidelidad emocional, supongo que es el término que usaría la gente, pero me parecía una etiqueta demasiado dramática. Yo no lo veía como una traición a Marcos. Lo veía como un suplemento. Como tomar vitaminas porque tu dieta es deficiente. Mi relación con Marcos tenía una deficiencia de conexión, y Lucas estaba proporcionando el nutriente que me faltaba. Era una medida temporal, una solución hasta que Marcos volviera a ser el mismo. Era lógico. Era necesario para mi supervivencia emocional. El sábado por la noche, todo implosionó. Era la fecha original de nuestro aniversario, un día que habíamos planeado celebrar con una cena especial. Pero Marcos me había llamado por la tarde para cancelar. Lo siento muchísimo, Ana. Ha surgido un problema en el servidor. Tengo que ir a la oficina. Te lo compensaré, lo juro. Fue la gota que colmó el vaso. Me quedé en el salón, con el vestido que había comprado para la ocasión puesto, sintiéndome como una idiota. La decepción era tan amarga que me costaba respirar. Y, por supuesto, ¿a quién llamé? A Lucas. Llegó a mi puerta 20 minutos después con una botella de vino y una caja de mi pizza favorita. Nadie debería pasar su aniversario solo, dijo, con una sonrisa triste. Nos sentamos en el suelo del salón, comimos pizza directamente de la caja y bebimos vino de la botella. Puso música, una de esas listas de reproducción melancólicas que a él le gustan. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente relajada. Con él, no tenía que fingir. Le conté lo sola que me sentía, lo invisible, lo cansada que estaba de esperar a que Marcos volviera. Lucas me escuchaba, asintiendo, con una intensidad en la mirada que me hacía sentir como si mis palabras fueran lo más importante del mundo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Él no te merece, dijo en voz baja. No ahora mismo. Está ciego. No ve lo que tiene delante. Se acercó y me quitó una lágrima de la mejilla con el pulgar. Su tacto fue suave, pero envió una onda de choque a través de mí. La línea que habíamos estado bordeando durante semanas se desvaneció. Y entonces me besó. Y aquí está la verdad, la que es tan difícil de admitir. No lo aparté. Le devolví el beso. Porque en ese momento, el beso no se sentía como una traición. Se sentía como un alivio. Como llegar a casa después de un viaje larguísimo. Era la culminación de meses de soledad, de anhelo de conexión, de sentirme como la segunda opción en la vida de mi propia pareja. La justificación que explotó en mi mente fue abrumadora y total. Esto es culpa de Marcos. Él me empujó a esto. Él creó este vacío y Lucas simplemente lo llenó. Esto no es sobre Lucas, es sobre el abandono de Marcos. Si él hubiera estado aquí, si no me hubiera dejado plantada en nuestro aniversario, nada de esto estaría pasando. Esto no es una elección mía, es una consecuencia de las suyas. Una cosa llevó a la otra. Terminamos en mi dormitorio, en la cama que compartía con Marcos. Y cada momento, cada caricia, estaba teñido de esta extraña mezcla de culpa y reivindicación. Era como si estuviera diciendo, ¿ves lo que me has obligado a hacer? Cuando todo terminó, un frío horrible se apoderó de mí. Lucas, a mi lado, parecía sentirlo también. Ana, empezó, pero lo interrumpí. Vete, le susurré. Por favor, solo vete. Se vistió en silencio y se fue. Me quedé sola en la cama, en el desastre que habíamos creado. El error se había cometido. Pero incluso entonces, en la cruda luz del arrepentimiento, una parte de mí se aferraba a la idea de que yo no era la única culpable. Había sido acorralada. Esto era simplemente lo que sucedía cuando dejabas a alguien morir de sed durante demasiado tiempo. Tarde o temprano, beberían de cualquier fuente que encontraran. Me pasé la noche en vela, alternando entre oleadas de pánico y ráfagas de furiosa autojustificación. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana, escuché la llave de Marcos en la cerradura. Entró, con aspecto de no haber dormido en días, pero con una expresión de alivio en el rostro. Ya está, dijo, dejando su maletín en el suelo. Terminamos. El proyecto está entregado. Se acercó a mí y me tomó la cara entre las manos. Lo siento tanto, Ana. Sé que he sido un fantasma estos últimos meses. Pero te prometo que todo va a cambiar. Vuelvo a ser tuyo. Completamente. Sus palabras, que habrían sido música para mis oídos 24 horas antes, ahora eran como sal en una herida abierta. La culpa me consumió. Y en un impulso catastrófico, decidí que la única manera de purgarla era con una honestidad brutal. Pensé, en mi delirio de insomnio,
que si le contaba la verdad, él vería el papel que había jugado en ella. Entendería mi dolor. Marcos, tengo que decirte algo, dije, mi voz apenas un susurro. Nos sentamos en el borde de la cama. Y se lo conté todo. La soledad. La conexión con Lucas. La noche anterior. No omití nada, pero hilé la historia con mi propia narrativa, asegurándome de enfatizar su ausencia, mi desesperación, el papel de Lucas como consolador. Lo presenté no como una traición, sino como una tragedia en la que todos éramos víctimas. Mientras hablaba, su rostro pasó por una serie de transformaciones horribles. La alegría y el alivio se desvanecieron, reemplazados por una confusión aturdida. Luego, a medida que los detalles sobre Lucas se aclaraban, la confusión se convirtió en una incredulidad enfermiza. Y finalmente, cuando terminé, su expresión se asentó en una máscara de desolación tan absoluta que me sentí como si lo hubiera matado y estuviera viendo cómo la vida se desvanecía de sus ojos. No gritó, no me insultó. Se quedó en silencio, mirando un punto en la pared, durante lo que pareció una hora. Con Lucas, susurró finalmente, como si la idea fuera tan monstruosa que su cerebro apenas pudiera procesarla. ¿Mi hermano? Estaba destrozada, Marcos, insistí, empezando a llorar. Me dejaste sola en nuestro aniversario. Necesitaba a alguien. Él solo estaba intentando ayudar y las cosas se salieron de control. Él se levantó lentamente, como un hombre viejo. Se alejó de mí, hacia la ventana. Así que déjame entender, dijo, su voz temblando con una emoción contenida. Mientras yo estaba trabajando hasta reventar en un proyecto que, por cierto, iba a asegurar nuestro futuro, ¿tú te estabas conectando con mi hermano? ¿Y mi recompensa por todo ese sacrificio es volver a casa para descubrir que mi novia y mi hermano me han apuñalado por la espalda? No lo veas así, supliqué. Fue un error horrible. Pero fue un síntoma de un problema más grande, un problema que teníamos los dos. Y entonces se giró, y por primera vez vi la rabia en sus ojos. Una rabia fría y profunda. No, Ana. No teníamos un problema, los dos. Yo tenía un trabajo estresante. Tú tenías una elección. Y elegiste traicionarme con la única persona en el mundo que sabías que me destruiría por completo. No fue una elección. Simplemente pasó, grité, mi justificación ahora sonando débil incluso para mí. Él se rió, una risa sin alegría que resonó en la habitación. ¿Simplemente pasó? Acostarse con mi hermano en mi cama, ¿simplemente pasó? ¿Sabes qué, simplemente pasa, Ana? La lluvia. Los atascos. Esto, dijo, haciendo un gesto entre nosotros, esto fue una decisión. O una serie de cientos de pequeñas decisiones. Y las tomaste todas. Cogió su cartera y las llaves del coche. ¿A dónde vas? No lo sé, dijo, su voz rota. Pero no puedo estar aquí. No puedo mirarte. Y desde luego, no puedo volver a mirar a mi hermano. Me envió un solo mensaje de texto una hora después, desde un lugar desconocido. Se acabó. No vuelvas a contactarme. Ni tú ni él. Y en ese momento, me di cuenta de que mi intento de honestidad no había sido para purgar mi culpa. Había sido un último intento manipulador de hacerle compartirla. Y había fracasado de la forma más devastadora posible. El mensaje de Marcos fue una sentencia. Se acabó. 2 palabras que borraron 4 años. Mi primer instinto no fue el arrepentimiento puro, sino una oleada de pánico e injusticia. ¿Cómo podía ser tan definitivo? ¿Tan drástico? ¿Dónde estaba la conversación, la terapia de pareja, la lucha por lo que teníamos? Su decisión de cortar todo de raíz, de incluir a su propio hermano en el exilio, me pareció una reacción infantil, una rabieta. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. El apartamento, una vez nuestro refugio, se convirtió en una prisión llena de sus fantasmas. Cada rincón me recordaba a él. Intenté llamarlo docenas de veces, pero mi número estaba bloqueado. Le envié correos electrónicos largos y desesperados, llenos de «te amos», «lo sientos» y, lo que es más importante, explicaciones detalladas de por qué mi error era, en gran parte, una consecuencia de su distanciamiento. No obtuve respuesta. Lucas también estaba en el limbo. Me llamaba constantemente, su voz llena de pánico. No me habla, Ana. No contesta. Nuestros padres me han llamado, están preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, me irritaba. Él era parte de esto, sí, pero mi dolor, mi pérdida, se sentía infinitamente más grande. Yo había perdido al amor de mi vida. Él solo había perdido a un hermano que, seguramente, tarde o temprano lo perdonaría. La sangre tira mucho. En medio de mi desesperación, mi narrativa comenzó a tomar forma, una historia que podía contarme a mí misma y a los demás para poder sobrevivir. No era una mentira, no del todo. Era
una reordenación de los hechos para reflejar una verdad emocional más profunda. Cuando mis amigas me preguntaban, les decía, Marcos y yo estábamos pasando por una crisis terrible. Él se enterró en el trabajo y me abandonó emocionalmente. Me apoyé mucho en Lucas, quizás demasiado. Una noche, sintiéndome increíblemente sola y vulnerable, cometí un error terrible. Pero en lugar de enfrentarlo juntos, como una pareja, Marcos simplemente huyó. No pudo manejar la situación. Fue más fácil para él cortar por lo sano que hacer el trabajo duro de perdonar y reconstruir. En esta versión de la historia, mi infidelidad no es el acto central. Es el catalizador que revela la verdadera debilidad de Marcos, su incapacidad para luchar, su fragilidad emocional. Él no es la víctima de una traición monstruosa, es un hombre que no tuvo el coraje de luchar por su relación. Mi error fue un grito de ayuda, y su respuesta fue darme la espalda y huir. Me aferro a la idea de que todavía lo amo, y creo que es verdad. Pero mi amor ahora está entrelazado con una misión, recuperarlo. No solo porque no puedo imaginar la vida sin él, sino porque necesito demostrar que mi versión de la historia es la correcta. Necesito que él admita su parte de culpa en lo que pasó. Necesito que entienda que me empujó a los brazos de su hermano. Su silencio no es un final, es un obstáculo. Su dolor es una fortaleza que debo asediar. No estoy buscando que me digan que soy un monstruo, el mundo ya se está encargando de eso. Lo que necesito son estrategias, consejos prácticos. ¿Cómo atravieso el muro que ha construido? ¿Cómo le hago ver que nuestro amor es más grande que este error? No lo estoy dejando ir. Luchar por la persona que amas, incluso cuando la has herido profundamente, es la única prueba de amor que importa. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea para demostrarle que puedo pasar esa prueba. Comentarios de Reddit. Usuario anónimo 1 dice. Dices que necesitas que él admita su parte de culpa. Vamos a ser claros, su parte de culpa fue trabajar duro en un proyecto estresante, probablemente para construir un futuro mejor para ambos. Tu parte de culpa fue acostarte con su hermano en su cama. Poner estas dos cosas en la misma balanza no es solo delirante, es cruel. Estás intentando arrastrarlo al barro contigo para sentirte mejor. Déjalo en paz. Usuario anónimo 2 dice. Luchar por la persona que amas es la única prueba de amor que importa. No. A veces el acto de amor más grande es reconocer el daño irreparable que has causado y alejarte para permitir que la otra persona sane. Tu deseo de luchar no es por él, es por ti. Es para aliviar tu propia culpa y reescribir la historia para que no seas la única villana. Respuesta de la OP. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Simplemente aceptar que he perdido al amor de mi vida por un error? La gente que se rinde es la que no ama de verdad. Luchar significa que estoy dispuesta a hacer el trabajo duro. Él no puede ver eso ahora porque está dolido, pero tengo que intentarlo. Usuario anónimo 3 dice. Has roto la confianza más sagrada que existe, no solo entre una pareja, sino entre hermanos. Y sigues describiendo tu infidelidad como un síntoma o un grito de ayuda. No, fue una elección. Y fue la elección más egoísta y destructiva que podías tomar. No hay consejos para arreglar esto. Has demolido el edificio. Ahora estás pidiendo consejos sobre cómo pegar los escombros con cinta adhesiva. Actualización 1, un mes después. Ha pasado un mes desde que mi mundo se detuvo. Un mes de silencio absoluto por parte de Marcos. He leído todos los comentarios aquí, y la mayoría de ustedes, con el debido respeto, no tienen ni idea de la complejidad del amor y el perdón. Me llaman delirante, egoísta. No. Soy una mujer que está luchando. Después de que mis correos y llamadas no sirvieran de nada, me di cuenta de que un enfoque directo era inútil. Necesitaba una estrategia, un plan. Él no quería hablar conmigo, bien, pero tendría que hablar con alguien. Y yo conozco a Marcos mejor que nadie. Sé que su ancla, su brújula moral, siempre ha sido su madre, Elena. Esperé una semana para que el shock inicial se asentara y luego la llamé. Llorando, por supuesto. Le conté mi versión de la historia, la de la novia abandonada emocionalmente que cometió un terrible error en un momento de debilidad. Omití la crudeza de los detalles, por supuesto. Lo presenté como un beso confuso, que se magnificó por mi culpa y mi honestidad. Elena, estoy destrozada, le dije entre sollozos. Sé que lo he herido, pero él no me deja arreglarlo. Me ha bloqueado a Lucas. No sabemos nada de él. Por favor, solo necesito saber si está bien. Y necesito que él sepa que lo siento más de lo que las palabras pueden expresar y que haré cualquier cosa, para enmendarlo. Fue la jugada correcta. Elena, una madre preocupada por encima de todo, cayó en la trampa. Me prometió que hablaría con él, que le transmitiría mi mensaje. Dale tiempo, querida, me dijo. Está muy herido, pero te quiere. Lo sé. Durante 2 semanas,
usé a su madre como mi canal de comunicación. Le enviaba mensajes para que se los leyera, le contaba recuerdos de nuestros momentos felices, le pedía que le dijera que estaba yendo a terapia, una pequeña mentira piadosa para mostrar mi compromiso. Y entonces, el muro se derrumbó, pero no de la forma que yo esperaba. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Marcos. Ana, dijo, su voz era un témpano de hielo. Quiero que escuches con mucha atención. Deja de usar a mi madre. ¿Entendido? Ella no es tu mensajera. No es tu terapeuta. Y no es tu herramienta para manipularme. Lo que tenías que decir, lo dijiste. Lo que tenías que hacer, lo hiciste. Se acabó. Si vuelves a contactar a mi madre, o a cualquier miembro de mi familia, lo consideraré acoso. Y colgó. Estaba furiosa. ¿Manipular? Estaba intentando salvar nuestra relación. ¿Acoso? Estaba usando a la única persona que ambos amamos para tender un puente. Su reacción no fue la de un hombre dolido. Fue la de un hombre cruel, decidido a castigarme. Bien. Si no quiere usar puentes, entonces tendré que derribar los muros a la fuerza. Actualización 2, 6 meses después. 6 meses. Y he aprendido que el silencio de un hombre puede ser más ruidoso que cualquier grito. Después de su amenaza telefónica, supe que tenía que cambiar de táctica. La familia estaba fuera de los límites. Los amigos en común se habían vuelto incómodos y distantes. Tenía que encontrar una nueva vía de acceso. Y la encontré. En el lugar más obvio, su rutina. Sabía que cada sábado por la mañana iba a la misma biblioteca a devolver libros y a trabajar un par de horas. Era su santuario. Así que empecé a coincidir con él allí. La primera vez, fingí una sorpresa total. Marcos. ¡Qué casualidad! No sabía que venías aquí. Él palideció, recogió sus cosas y se fue sin decir una palabra. Dolió, pero no me desanimé. Era una reacción esperada. Lo intenté de nuevo el sábado siguiente. Esta vez, fui más sutil. Dejé un libro en la mesa que sabía que estaba vacía junto a la suya. Un libro de poesía que le regalé una vez, con una pequeña nota dentro. Las historias no deberían terminar en la mitad. Lo vio. Lo ignoró. El tercer sábado fue mi movimiento más audaz. Me acerqué a su mesa y le deslicé una carta. Por favor, solo léela, susurré y me fui antes de que pudiera protestar. En la carta, no me disculpaba. Ya había probado eso. En su lugar, le recordaba. Llené 2 páginas con nuestros mejores recuerdos, nuestro primer viaje, la vez que adoptamos a nuestro perro, chistes internos que solo nosotros entendíamos. Era una bomba de nostalgia, diseñada para eludir sus defensas lógicas y atacar directamente su corazón. Una semana después, el perro que compartíamos, y que se había quedado conmigo, se escapó. Dejé la puerta del jardín abierta, por accidente, y llamé a Marcos, presa del pánico y llorando a mares. No encuentro a Bruno. Por favor, Marcos, tienes que ayudarme. Sé que estás enfadado conmigo, pero él también es tu perro. Funcionó. No podía abandonar a su perro. Llegó en 20 minutos. Buscamos juntos durante 1 hora, llamándolo por el barrio. En esa hora, la tensión se rompió un poco. Hablamos. No de nosotros, sino de Bruno. Y por un momento, fue como antes. Por supuesto, Bruno estaba a salvo en casa de una amiga a 2 manzanas de distancia. La llamé cuando Marcos fue a buscar el coche para ampliar la búsqueda, y ella, milagrosamente, lo encontró vagando por su calle. Cuando le dije que Bruno había aparecido, el alivio en su rostro fue inmenso. Pero cuando me miró, la sospecha ya estaba allí. ¿Cómo se escapó, Ana? Nunca dejas esa puerta abierta. Y en ese momento, vi que había ido demasiado lejos. Había manipulado lo único puro que nos quedaba. La expresión de su rostro no era de ira, era de asco. Adiós, Ana, dijo, y se dio la vuelta. Y esta vez, supe que era para siempre. He perdido. He jugado todas mis cartas y he perdido. Mi intento de lucha se convirtió en una campaña de acoso y manipulación que solo sirvió para confirmar su peor versión de mí. He destrozado cualquier mínima posibilidad de perdón. Lo peor es que ya no sé si lo amo, o si solo estaba obsesionada con ganar, con reescribir el final de la historia. Ahora, la historia ha terminado. Y yo soy, sin lugar a dudas, la única villana. Y tengo que vivir con ello.